Perfecto, chicos, ya estamos de regreso. No sé si... De acuerdo. Buenas tardes, yo soy Ángel López Galván y en esta sesión de hoy vamos a estar hablando acerca de los datos abiertos y de qué manera los podemos ocupar para el ámbito del periodismo. Esperemos que se queden con nosotros. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante, diría yo muy de vanguardia, un webinar en el que vamos a conocer qué son los datos abiertos, ¿no? Vamos a saber explotarlos, reutilizarlos, interpretarlos, digo, de una forma muy general porque es muy corto el webinar, pero de una forma ética, dice el maestro Ángel, ¿no? El resumen que me mandó el webinar, ¿no? Como varios de ustedes ya saben que nos han acompañado en otros webinars, tenemos pues varios medios para que ustedes estén en contacto con nosotros, con la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías. Uno de ellos es el podcast, que está aquí en Spotify, les acabo de poner la liga. Tenemos ya 6 episodios, el más reciente tiene que ver con datos abiertos, lo pueden checar ahí. Otro link que me gustaría también dejar aquí para la grabación y para en vivo es el link de la maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías de la Universidad de la Comunicación. Y por último, el medio por el que nos comunicamos con todo mundo, que es el Facebook. Entonces, bueno, pues estos serían los medios de comunicación. Cada sesión les anuncio que desde julio tenemos una sesión semanal, un webinar semanal. Todo agosto será así y la primera semana de septiembre. La cartelera, digamos, la programación la pueden, sobre todo en el último link, encontrar. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con este webinar. Y voy a pasar a presentar al maestro Ángel López Galván. El maestro Ángel López Galván es estudiante del doctorado en Ciencias de la Administración, campo de conocimiento en informática, en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se tituló con mención honorífica. Obtuvo en 2020 el premio INAP y es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde también obtuvo mención honorífica. Fue acreedor de la medalla Gabino Barreda por haber obtenido el más alto promedio de calificación al término de la carrera. También es ingeniero en desarrollo de software por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente es profesor de asignatura y secretario técnico adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM. Anteriormente laboró como jefe de Departamento de Análisis e Investigación de Información Gubernamental en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Le damos pues la más cordial bienvenida, maestro, y bueno, pues empezamos si no tiene ningún problema. Bueno, muchas gracias, maestra. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de la maestra Guadalupe Gutiérrez para participar en este webinar acerca de lo que son los datos abiertos y de qué forma nosotros los podríamos ocupar en el ámbito del periodismo. Para ello, no sé si me permitiría compartir pantalla y comentarles algunos aspectos de manera general sobre lo que son estos elementos de los datos abiertos. Bueno, como tal, el título del webinar, que es cómo usar los datos abiertos en el periodismo, vamos a analizar en primer lugar qué es precisamente los datos abiertos, porque son un insumo importante, no solamente para el ámbito del periodismo, sino para todas las disciplinas. Son un insumo que nos permiten tomar decisiones, generar cierto tipo de visualizaciones, generar alternativas de solución y con base en ello, pues bueno, en algunos casos, resolver ciertas problemáticas o comprender de mejor forma los fenómenos sociales. En primer lugar, ¿de dónde viene esta idea de los datos abiertos o este contexto de la apertura, incluso en el aspecto del ámbito gubernamental? Bueno, en primer lugar viene de una idea que parte en la iniciativa gubernamental acerca de lo que conocemos como gobierno abierto. Esta idea del gobierno abierto tiene diversos antecedentes, incluso viene desde algunas iniciativas que se conocen como las ventanas abiertas, que tienen también otros países para dar a conocer toda la información que se genera en torno a sus procesos de gestión y desempeño. Posteriormente, hacia el año 2009, en Estados Unidos se da a conocer este memorándum de Barack Obama,
a través del cual se habla precisamente de lo que es el aspecto de gobierno abierto. Y en él se hace énfasis en algunos criterios principales. 3 de ellos son, por ejemplo, los principios que están relacionados con este paradigma o filosofía de la apertura gubernamental. Uno de ellos es la transparencia, que es por lo más importante en el ámbito del ejercicio de gobierno, de las acciones que se llevan a cabo, y que se promueve también la parte de la transparencia proactiva. No basta solamente con que el gobierno dé a conocer información de la cual ya cuenta, sino que también vaya más allá de la información de la cual está obligado. Otro de los elementos es el aspecto de la participación. Aquí, pues bueno, es muy importante contemplar la iniciativa ciudadana, teniendo en cuenta que, bueno, la acción ciudadana va más allá de solamente emitir un voto. También participan en el proceso de toma de decisiones y se ven involucrados en aquellos problemas que aquejan a su comunidad. Y otro de los elementos es la colaboración. Teniendo en cuenta que el gobierno no lo puede todo y no puede resolver tal cual todas las problemáticas en las cuales está inmiscuido, pues bueno, es muy relevante que se recurra a este aspecto de la colaboración institucional, a través de la cual se tenga vinculación con la academia, con organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado. Entonces, esta filosofía que promueve estos 3 pilares de transparencia, colaboración y participación, tiene como uno de sus objetivos, también con base en este memorándum, fortalecer la confianza ciudadana, es decir, una vez que se dan a conocer estos datos, ¿cómo hacemos para fortalecer precisamente esta confianza? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de México, en el contexto de México, hay algunos datos que nos permiten detectar que la confianza que tienen los ciudadanos hacia el gobierno no es la más adecuada, la más óptima que nosotros hubiéramos querido en el ámbito institucional, sobre todo en algunas instituciones en específico, como son en este caso los policías, por ejemplo, los cuales se les tiene poca confianza. Hay algunos que sí tienen mayor confianza, como es el caso del ejército, instituciones educativas, pero como tal es un indicador que todavía es susceptible de mejora. Entonces, ¿cómo lo hacemos para, en este caso, tener la confianza de los ciudadanos? Y el otro, pues bueno, fortalecer como tal el proceso democrático, como había mencionado, que va más allá del solo hecho de emitir un voto, sino que los ciudadanos participen de forma activa en la toma de decisiones. Teniendo en cuenta este contexto, pues bueno, hablamos de este elemento de la apertura gubernamental, que tiene algunos elementos centrales. De hecho, nosotros lo podemos ver a través de esta imagen que viene de manera muy general, en la cual nos menciona que, por ejemplo, en el ámbito de la transparencia es muy importante esta cuestión de educar a los ciudadanos, y no solamente el proceso de educar, sino también verlos involucrados en un proceso de inclusión y alfabetización digital incluso. Entonces tenemos procesos de visualización de datos, muestra de procesos de gobierno, infografías, toda una serie de cuestiones que nosotros podemos explotar y reutilizar. También es muy importante conocer esos datos o tener el acceso como tal a la información de manera que se puedan monitorear las políticas. En este caso, conocer las estrategias de comunicación, los paneles de control con base en las acciones que se están llevando a cabo y las cronologías de los proyectos que se están involucrando. Asimismo, en el ámbito de la participación, es muy importante consultar como tal a los ciudadanos, tener en cuenta las críticas, las sugerencias, las ideas, y no solamente ellos, sino también deliberar como tal con las personas, en este caso organizar debates públicos y otra serie de iniciativas que nos lleven a codiseñar políticas con las personas. Algunas iniciativas relevantes en este ámbito, por ejemplo, es el presupuesto participativo, en donde las personas precisamente dan a conocer cuáles son las problemáticas que aquejan a su comunidad y, bueno, se lleva a cabo como todo este proceso tanto de consulta como de deliberación. Otro de los elementos, bueno, radica en la colaboración institucional. Uno de los objetivos clave en términos de la colaboración es precisamente romper estas estructuras piramidales. Esto tiene una postura incluso más allá del horizontal, sino una organización en red que funciona tanto dentro de las organizaciones como entre las organizaciones. Esto es la colaboración entre sector público, bueno, sectores público, privado y social. Para ello, bueno, es muy importante favorecer los lazos de cooperación, empoderar a los ciudadanos en términos de lo que ellos pueden realizar y también organizar alianzas dentro, en este caso, del ámbito gubernamental y entre todas aquellas instituciones que están involucradas.
Por ejemplo, aquí nos señala es este triángulo que se menciona en este sentido, que son las organizaciones de la sociedad civil, sector privado e institución gubernamental. Incluso surgen algunos otros instrumentos que nos permiten visualizar este tipo de proyectos, como son las asociaciones público-privadas. Entonces, esto es de manera muy general la parte de lo que es el gobierno abierto, que da el preámbulo a lo que son ya la parte de los datos abiertos. Los datos abiertos, ya entendiéndolos en este contexto, entonces los tenemos con base en dos pilares fundamentales. Ahora, teniendo en cuenta estos tres elementos que son transparencia, colaboración y participación, los servicios abiertos se posicionan, en este caso, teniendo en cuenta los pilares tanto de colaboración como de participación. La participación y la transparencia nos lleva hacia otro de los mecanismos que son las decisiones abiertas, como mencionaba, los instrumentos de presupuesto participativo. Y la transparencia y la colaboración nos permiten entender el esquema de los datos abiertos. ¿Por qué están en este aspecto no solamente de transparencia o de dar a conocer la información, sino también en la parte de colaboración? Bueno, esta parte es muy importante porque para llegar a un ejercicio de datos abiertos hay que ver incluso de qué forma nosotros recolectamos la información, de qué forma se difunde, y no solamente ello, sino también de qué forma nosotros lo reutilizamos o explotamos esa información. En este aspecto de la difusión, la explotación y la reutilización de la información, viene mucho la importancia que llevan a cabo como tal los periodistas, que en este caso, bueno, tienen una incidencia muy relevante en términos de lo que es la parte de la información. Ahora, ¿qué entendemos como tal como información del sector público? La información del sector público es aquella generada o resguardada como tal por las instituciones públicas en términos de cualquier nivel o en orden de gobierno. Puede ser en este caso en el orden federal, estatal o municipal. Puede ser igual relativa a cualquier sector o de cualquier tipo. Hay que recordar que no solamente es como este conjunto de datos, por ejemplo, sino que también podemos encontrar en estas páginas de datos abiertos algunos documentos pictográficos, datos estadísticos, resultados de estudios o análisis, información sobre los servicios públicos y algunos otros. E incluso podría estar sujeta a licencias o derechos de autor que limiten su acceso y uso público. En otro de los casos, parte de esa información puede estar sujeta a una regulación estricta por tratarse de datos sensibles. En este caso, nosotros hablamos de dos elementos. Uno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de datos personales, hay que tener un cuidado muy especial, por ejemplo, en datos que son relacionados con el ámbito de la salud. Aquellos que están clasificados bajo confidencialidad, comercial estadística, y aquella información que afecte la defensa o la seguridad del Estado y pública. Para ello, para este último elemento, en el ámbito de la Administración Pública Federal, se emitió un manual administrativo de aplicación general en materia de tecnologías de la información y la comunicación y seguridad de la información, en la cual señalan precisamente cuál es el tipo de información que podría en este caso, afectar la seguridad del Estado y que por tal motivo, pues en este caso no sería susceptible en términos de su reutilización. Bueno, vamos al siguiente elemento. Yendo hacia la parte de datos abiertos, o el término en inglés como es Open Data, se refiere a la exposición pública de información de una forma adecuada para su acceso y libre reutilización por la ciudadanía, empresas u otro tipo de organizaciones. Hay algunos elementos que vienen de negritas. Esta parte que habla de exposición pública, evidentemente nos está haciendo énfasis hacia el aspecto de transparencia y acceso a la información. De forma adecuada, lo señala así, dado que se tienen ciertos estándares para que se pueda definir como un dato abierto. Lo vamos a ver un poco más adelante. De hecho, ese tipo de información nosotros lo podemos ver en algunos casos en los portales institucionales, en un tipo de archivo que es quizá el más conocido en términos de datos abiertos, que son los valores separados por comas o CSV. Y esto, pues bueno, nos permite como tal su reutilización. Viene aquí una nota muy importante, abarca datos de manera general. En este caso pueden ser tanto del sector público como de privado, dado que incluso en la iniciativa privada también se pueden llevar a cabo algunos proyectos relacionados con la exposición de datos, de manera que respondan a este principio de la responsabilidad social corporativa, teniendo en cuenta la transparencia, la eficiencia y otro tipo de elementos. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con aspectos de transporte, con el ámbito de la seguridad, pero eso ya depende como tal de cada empresa. Ahora, enfocándonos al ámbito gubernamental,
En ese sentido, cuando hablamos de datos abiertos del sector público, es aquella que generan las organizaciones de diversas áreas del sector público por medio de las herramientas de tecnologías de la información y la comunicación. Una nota muy importante es que el gobierno abierto, teniendo en cuenta los pilares de transparencia, colaboración y participación, se puede llevar a cabo incluso sin los ejercicios que involucren al ámbito de las tecnologías. Sin embargo, como tal, el aspecto de los datos abiertos, sí, en términos de su estándar, involucran ese uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de manera que se puedan explotar y reutilizar. Bueno, el siguiente elemento, en esta misma línea, hablando de datos abiertos del ámbito gubernamental, este esquema es relativamente novedoso. Aquí tenemos otra vez esta gráfica en términos de conjuntos acerca de qué entendemos por datos abiertos gubernamentales. Entonces, bueno, tenemos relacionados 3 elementos básicos, que es la apertura, los datos y el aspecto gubernamental. Entonces, bueno, es una de las iniciativas que como tal surge como esta tendencia de atender el proceso de transparencia y apertura. Este elemento es relativamente novedoso, es, digamos, reciente en el año 2007 y se llevó a cabo este tipo de ejercicios en el gobierno del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, que creó lo que se puede considerar como tal, como el primer portal exclusivo de datos abiertos de una administración pública. ¿Cuál era el objetivo final como tal de esta plataforma? Reutilizar esa información de forma efectiva y eficiente y sin trabas. Y ese es un aspecto muy importante porque en ocasiones los ciudadanos lo que señalan es, yo tengo la información, pero en ocasiones no la puedo explotar o no puedo tener la información de primera mano. Quiero consultar, no sé, información acerca del funcionamiento del gobierno o de gestión y de desempeño del mismo, pero se me complica como tal visualizar esa información o tengo que ir a toda una serie de elementos para llegar a su contenido. Entonces, no solamente basta con tener los datos, sino que también se puedan consultar de una manera efectiva y que no se tengan trabas en este tipo de procesos. Bueno, otro de los elementos en términos de apertura gubernamental, y es uno de los proyectos muy interesantes, es como tal el proyecto que llevó los Estados Unidos como precursor de la materia. Uno de los primeros proyectos, bueno, más bien el primer proyecto que tenemos en el ámbito de la apertura gubernamental, es uno que nosotros ocupamos de manera cotidiana, que es el Sistema de Posicionamiento Global o GPS. El gobierno de los Estados Unidos de América, ya hace más de 2 décadas, lo puso a disposición de los ciudadanos, y esto era una tecnología de localización geográfica que solamente era utilizada con fines militares. Entonces, este proyecto ha demostrado cómo los recursos compartidos, abiertos y gratuitos permiten un desarrollo, en este caso, de los negocios de manera inesperada. Como nosotros sabemos, este tipo de tecnologías es usada en una gran cantidad de aplicaciones. Si ustedes lo observan, lo vemos tanto, por ejemplo, las aplicaciones que se pueden ocupar como Uber, como Didi, en las aplicaciones donde solicitamos comida, otro tipo de cuestiones. Incluso los propios bancos, actualmente si ustedes entran en una aplicación, sea el banco que ustedes quieran, en este caso, por ejemplo, BBVA, ingresan a realizar una transacción, ya tienen que activar su ubicación. Entonces, este tipo de proyecto o de tecnología fue uno de los primeros elementos de la apertura gubernamental que permitió propiamente desarrollar este tipo de innovaciones. ¿A qué se refiere como tal este aspecto del sistema de posicionamiento global, que es un aspecto mucho más técnico? Como les mencionaba, este era originalmente, bueno, fue diseñado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para aplicaciones militares, hizo el sistema disponible para usos civiles y levantó las medidas de seguridad diseñadas para restringir la precisión hasta 10 metros. Entonces, todo este conjunto de satélites es lo que nos permite que actualmente tengamos mayor precisión en términos de algunos proyectos, algunas aplicaciones o plataformas que requieren propiamente de este sistema de localización, posicionamiento o georreferenciación. Entonces, bueno, es uno de los antecedentes muy importantes en términos de cómo funcionan los datos abiertos. Teniendo en cuenta todavía Estados Unidos como precursor en la materia, las 8 principales economías industrializadas que componen el G8, bueno, G7 después de la expulsión de Rusia, suscribieron un capítulo específico sobre la cuestión de los datos abiertos.
En este documento de intenciones, los líderes de estos países mostraron un compromiso de promover la transparencia, la innovación, la rendición de cuentas a través de la apertura de la información pública. Entonces, yendo más allá del aspecto de lo que es el gobierno abierto, que es un poco más amplio, ¿cómo lo hacemos para que los datos, que en este caso vayan generando las instituciones, tengan este sentido de apertura? Entonces, bueno, fue una de las iniciativas también importantes en este ámbito. Bueno, teniendo en cuenta toda esta serie de elementos, entendiendo los datos abiertos como aquellos generados, en este caso por las instituciones que ponen a disposición del público, de manera que lo puedan reutilizar o explotar, tenemos toda una serie de principios. Y esto es muy importante porque no solamente basta con que las instituciones den a conocer esa información, sino que también tenga toda una serie de criterios. En primer lugar, hay que entenderlo como datos abiertos por defecto. Toda la información pública de la que disponen los gobiernos y entidades debe ser expuesta públicamente por defecto y se debería permitir su reutilización. Aquella información que es considerada sensible se estipulará como una excepción, por ejemplo, aquella que tenga que ver con datos personales, aquellos sujetos a propiedad intelectual, o como había señalado, aquellos que vulneren la seguridad pública o la seguridad nacional. Pero toda aquella información, la cual se pueda dar a conocer al público para su reutilización, se tiene que dar a conocer a través de los portales, incluyendo esta iniciativa de la transparencia proactiva. Uno de los elementos que tenemos nosotros como datos abiertos y que tenemos mucho en el contexto de la pandemia son los datos abiertos de COVID. De hecho, les voy a mostrar también un ejemplo de cómo se puede explotar ese tipo de información y, bueno, tener en cuenta esos elementos. El segundo principio que tiene también los datos abiertos es la calidad y cantidad de la información. Esto es muy importante, bueno, para no mencionarles todo lo que viene en la parte de la diapositiva, porque no basta solamente con tener muchos datos. En ocasiones tenemos algunos portales que tienen gran cantidad de información, pero esa información tiene que ser de calidad. Hay ocasiones en las que descargamos toda una serie de bases de datos y se tiene que llevar a cabo un proceso de limpieza o de curación de datos, como se conoce en el ámbito técnico, de manera que se pueda reutilizar. Entonces es muy importante que no solamente se tenga una gran cantidad de información, sino que sea de calidad y cumpla con ciertos estándares. Hay algunas páginas o algunas instituciones que ya toman en cuenta todo este tipo de procesos, como es el INEGI, a través del cual da a conocer sus datos de manera tradicional, como ellos lo llevan a cabo, que es con el informe de resultados, a través de cubos interactivos, tabulados o mapas, por ejemplo el mapa digital, pero además de eso ya tiene un estándar de datos abiertos, de forma que nosotros podamos generar nuestros propios mapas o hacer otro tipo de elementos. Ahora, ¿cuál es otro de los aspectos importantes en términos de la información y de los datos abiertos? Estos tienen que ser expuestos de forma oportuna. Y es muy importante porque hay información cuya utilidad solamente radica, por ejemplo, en el día o la semana en la cual yo la estoy consultando. Por ejemplo, datos sobre calidad del aire, algunas alertas dirigidas a personas alérgicas, como les mencioné aquí, este tipo de elementos, algunos indicadores en el ámbito económico, por ejemplo, que también son útiles en este tipo de criterios, y bueno, son algunos aspectos que son relevantes en términos de la calidad y la cantidad de la información. El otro de los elementos es que estos datos deben tener un gran nivel de detalle y deben ser precisos. Deben evitar las manipulaciones innecesarias, agregaciones u otras operaciones que distorsionen el dato primario y atómico. Asimismo, deben de distribuirse de una forma similar los metadatos asociados. Esta parte del metadato, o este concepto que nosotros estamos viendo en la parte de la presentación, se refiere como tal, o comúnmente es conocido como el dato del dato. Nosotros podemos tener un 4, pero ¿qué significa ese 4? Detrás de ese 4, les puse por ejemplo aquí la iniciativa de DI, que se ocupa incluso en el INEGI, Nesta, lo ocupa incluso en el ámbito laboral. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 4 servidores públicos, ¿de dónde viene esa información? ¿Cuál es el proyecto estadístico? Incluso de qué módulo se obtuvo, qué pregunta, cuál es la fuente, de qué año, todo este tipo de cuestiones que respaldan como tal el dato que se está dando a conocer. Entonces, estos metadatos se refieren como tal, como les comento, de forma común se conocen como el dato del dato o ficha técnica de esa parte del indicador.
y precisan como tal el detalle que tiene cada uno de estos elementos, tanto desde de dónde se recaba, la fecha en la cual se publica, para qué son útiles, y bueno, teniendo en cuenta incluso hasta la pregunta muy precisa del cuestionario a través de la cual ustedes pueden encontrar esa información. El otro de los elementos, y esta parte es muy importante incluso para el ámbito del periodismo en la cual se encuentran ustedes, es que sus datos tienen que ser útiles y usables para todo el mundo. Y esto es muy importante porque no solamente basta con que tengamos la información, sino que esta debe tener, pues bueno, ciertos criterios que no permitan que los usuarios tengan trabas al momento de su consulta, o que no tengan como tal barreras físicas, administrativas ni burocráticas. En muchas de las ocasiones, igual algunos de ustedes han enfrentado a ese elemento de recurrir a una solicitud de información. Perdemos más tiempo porque no encontramos la información de manera directa en una de las páginas. Y en ocasiones la información está ahí, solamente que es complicado llegar a ese tipo de información. Entonces, bueno, este es uno de los elementos importantes, que esos datos sean usables para todo el mundo y que sean de fácil consulta. Ese es otro de los elementos. Otro de los aspectos para que sea conocido como datos públicos o en este estándar o datos abiertos, significa que las formas de distribución no estarán sujetas a restricciones de uso y cualquier usuario la puede interpretar y utilizar los recursos a través de herramientas gratuitas o de uso común. En ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos tener un archivo en PDF o un archivo en Excel, por ejemplo, pero, por ejemplo, si yo tengo un archivo de Excel, forzosamente lo tengo que abrir como tal en esta paquetería de Office. Si lo tengo en un estándar de datos abiertos, en una categoría de 3 estrellas en adelante, por ejemplo, nosotros podremos abrir este archivo en cualquier otro tipo de elementos, tanto en Excel como en un blog de notas, o abrirlo o pasarlo directamente a una aplicación o un sistema gestor de base de datos, que puede ser incluso de uso libre. Otro de los elementos, y este ya es un criterio adicional en el marco del gobierno abierto, es que esos datos están hechos para la mejora de la gobernanza. Entonces, bueno, los gobiernos realizan esfuerzos y tienen un compromiso de manera que dan a conocer estos datos de forma pública sobre la gestión y desempeño, en este caso, que tienen en sus proyectos. Es muy importante porque permite también, estos datos permiten que los ciudadanos hagan un monitoreo y un seguimiento acerca, por ejemplo, de elementos de obra pública. En el caso de México tenemos una página que se llama Transparencia Presupuestaria, a través de la cual los ciudadanos pueden dar seguimiento a los proyectos de inversión, a proyectos de obra pública, para saber de qué forma van avanzando ese tipo de elementos. Y nos menciona que esto nos permite realizar un proceso de evaluación de la gestión de las instituciones. El otro de los elementos o principios de los datos abiertos es la promoción de la innovación. Más allá de que los datos se encuentren disponibles, no basta con que el gobierno los deje en una página si no se ocupan. De hecho, es una de las cuestiones muy importantes que llegan a ocurrir en el ámbito gubernamental. Les comento por experiencia, en mi caso estuve trabajando en datos derivados de gobierno, seguridad pública y justicia en el INEGI, y en específico veíamos lo relacionado con censos de gobierno. Sí generamos gran cantidad de información, millones de datos, tanto en orden federal, estatal y municipal, pero incluso algunos alumnos, algunos investigadores no sabían que existían como tales esos censos de gobierno. Entonces, más allá de que esa información esté como tal en las páginas, es muy importante su difusión, de manera que los ciudadanos conozcan este tipo de iniciativas y que no solamente se quede ahí. Algunos datos pueden ser reutilizados para aspectos de innovación en conjunto con otro tipo de tecnologías, como son aquellas de, por ejemplo, de inteligencia artificial, en la cual se pueden desarrollar diversos proyectos de aprendizaje automático, de redes neuronales, otro tipo de elementos. Se pueden desarrollar sistemas de información, se pueden desarrollar visualizaciones, otro tipo de elementos que ustedes pueden como tal explotar. Entonces, bueno, una de las ideas que tienen estos elementos de innovación es que se pueden como tal explotar. En algunos casos se encuentran, por ejemplo, mapas digitales, se realizan capas sobre este tipo de elementos, aplicaciones móviles, es decir, hay muchos elementos a través de los cuales nosotros podemos explotar esa información.
Bueno, ahora, cuando nosotros entendemos esta parte de los datos abiertos, porque todavía sigue sonando como un concepto de manera muy general, se propone una iniciativa que permite evaluar o calificar los datos abiertos que tienen como tal las instituciones. Aquí les agrego una imagen que puede ser más representativa que ver como tal toda esta parte de la publicación. Y son las 5 estrellas de Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee es el creador de la web y bueno, nos da toda esta serie de clasificaciones. La primera calificación de los datos abiertos son aquellos no estructurados. Y un ejemplo de ello pueden ser los PDF. ¿Por qué son no estructurados o por qué nos pone como tal este ejemplo? Nosotros, por ejemplo, podemos hacer una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Sí nos van a dar la información. En muchos de los casos viene la información en PDF. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tendríamos que procesar esa información a través de una hoja de cálculo o a través de otro tipo de programa, de manera que nosotros podamos como tal reutilizarlo. Entonces necesita como tal que nosotros hagamos un procesamiento. El segundo de los elementos son datos estructurados. Y aquí ya tenemos una cuestión que es adicional. Por ejemplo, si tenemos la información, no sé, sobre datos en materia de seguridad pública, pero sí vienen desglosados en una hoja de cálculo, a través de la cual viene con un archivo XLSX, por ejemplo, que es el archivo de Excel. ¿Qué es lo que pasa con este dato estructurado? Si a mí me da un archivo de Excel y yo no tengo licencia de Excel y lo quiero abrir en algún otro programa, no lo voy a poder hacer más que en Excel. Generalmente la mayor parte de las instituciones trabajan con la paquetería de Office, a pesar de que ha habido iniciativas para usar software libre, pues bueno, la mayor parte de los datos caen aquí en la parte de estructurados con archivos de Excel. Y tenemos un tercer elemento, que son aquellos estructurados, es decir, que yo sí puedo procesar, pero también en formato no propietarios. Y aquí es donde viene como tal este tipo de archivo. No es el único, hay otro tipo de archivos también de datos abiertos, pero que son los valores separados por comas. Cuando a nosotros nos dan un archivo, por ejemplo, de datos abiertos, con este formato CSV, o valores separados por comas, nosotros ya lo podemos abrir, en este caso, con cualquier otro tipo de programa que sea más allá de Excel. Entonces, si yo ocupo, por ejemplo, en este caso, un software libre, o lo quiero abrir incluso desde un blog de notas o subir como tal ese CSV en algún programa, lo puedo como tal trabajar. Generalmente el archivo más común que tenemos en datos abiertos a través de las plataformas es precisamente el tercer nivel, el que viene con 3 estrellas como estructurados y en formato no propietarios. Bueno, tenemos un cuarto nivel, que son aquellos estructurados en formato no propietarios, pero tienen una URL única y estática. Son otro tipo de formatos que vamos a encontrar como RDF. En un momento les voy a mencionar en qué plataformas pueden encontrar este tipo de información. Y tenemos algunos otros que ya, además de cumplir los criterios anteriores, están interconectados con otras bases de datos. Y tenemos también este tipo de archivos. Generalmente los datos abiertos que nosotros encontramos en los portales los vamos a ver en formato CSV. Incluso, por ejemplo, los proyectos que lleva a cabo el INEGI, en términos de información estadística y geográfica, los vamos a encontrar de esta forma, como formato CSV. ¿Qué elementos vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en las páginas? Aquí traje algunos ejemplos de proyectos de datos abiertos. El que tenemos en el ámbito federal es el portal de datos.gov.mx, el cual ustedes pueden consultar. Van a encontrar información que, bueno, la idea es precisamente que ustedes encuentren información de manera más rápida. En este caso viene por temas. Vienen algunos que se manejan en tiempo real. Información oportuna, que es también un aspecto que hemos mencionado. Aquellos que son recomendados y aquellos que son recientes. Y vemos, por ejemplo, las calificaciones de los datos abiertos. Es que aparecen aquí como XLSX. De hecho, esta captura es de hoy. Son aquellos que tienen 2 estrellas. ¿Se recuerdan? Solamente son datos estructurados. En la primera opción que nosotros tenemos, que son información referente a casos COVID-19 en México, ya tenemos un formato CSV, que son aquellos datos que proporciona la Dirección General de Epidemiología y que como tal se publican día con día y que ustedes como tal pueden reutilizar. Por ejemplo, ¿qué información puede ser de utilidad en el caso de los datos de COVID?
Tenemos información nosotros de primer nivel, que es la que nos proporciona el gobierno a través de los informes técnicos. Pero si nosotros nos vamos a los datos abiertos, tenemos todo un conjunto de información que puede ser de utilidad para entender otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, desde las entidades de residencia, por ejemplo, en qué fecha una persona empezó con síntomas, cuándo fue internada, qué institución la atendió, si lamentablemente falleció, cuál fue la fecha, si tiene comorbilidades, si fue intubado o no. Viene incluso especificada cada una de las comorbilidades, si es una persona que es indígena, si es una mujer embarazada, si es extranjero o no. Todo ese tipo de elementos nos ayuda como tal a entender el fenómeno de otra forma, más allá de como lo está explicando como tal los informes técnicos en el ámbito de gobierno. Entonces, en esos portales nos permite como tal descargar todo este tipo de información que nosotros podemos reutilizar. Otro de ellos también es en el ámbito de la Administración Pública Federal, es la plataforma de transparencia presupuestaria. De hecho, es una iniciativa muy interesante que se tiene en términos de cómo se dan a conocer los datos para que ustedes puedan conocer, viene incluso explicado de esta forma, qué gasta el gobierno y cómo lo gasta. Entonces, vienen incluso versiones ciudadanas que permiten que como tal las personas puedan encontrar en qué se gasta como tal el gobierno todo el dinero que como tal tiene a su cargo. ¿Cuáles son los programas que se llevan a cabo? Algunos programas en este ámbito de desarrollo social y bueno, toda una serie de elementos. Transparencia presupuestaria, de hecho, constantemente tiene cursos en términos de cómo explotar esos datos que tienen en el ámbito presupuestario. Cada año publican 2 diplomados. Uno es de presupuesto basado en resultados, importante para los que están en el ámbito del sector gubernamental, y otro que es de evaluación de políticas y programas públicos. Y precisamente hablan de la importancia que tienen los datos, tanto para el proceso de evaluación, pero también para el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas. Tenemos otro ejemplo, algunos estados y algunos municipios ya se han unido a esta iniciativa, uno de ellos es el gobierno de la Ciudad de México, algunos otros están avanzados también en este aspecto digital, como es el caso de Jalisco, y algunos municipios como Puebla, como Zapopan, en los cuales, pues bueno, vemos involucrados a este elemento. Sí, de acuerdo con la duda que comenta la maestra Guadalupe Gutiérrez, sí, los cursos están abiertos a todo el público, tanto el que es correspondiente a cómo utilizar estos datos, son estos famosos MOOC, y los diplomados también son abiertos al público, en términos del presupuesto basado en resultados y el de evaluación de políticas y programas públicos. En el caso de la Ciudad de México, bueno, también tenemos todo un conjunto de datos que, si ustedes observan, precisamente va conforme a los principios. Acceso, explorar, analizar, visualizar y descargar bases de datos de las organizaciones públicas de la ciudad. Tenemos, pues bueno, todo un conjunto de datos de ciertas dependencias y que también están relacionados por categorías. En su momento incluso tenían información. Por ejemplo, a ustedes les interesaba el ámbito de la incidencia delictiva o tipos penales que tienen mayor incidencia en el caso de la Ciudad de México. Ingresaban a la plataforma y ustedes podían ver incluso por colonia en donde ocurría pues cierto tipo de delitos, por ejemplo. Y eso nos permite pues bueno, entender como tal un fenómeno social y también tomar decisiones en el ámbito de la política pública. Ahora, ¿para qué es útil como tal estos datos abiertos? Uno de los elementos es la reutilización. ¿Y a qué se refiere este aspecto? Es la consecuencia y el objetivo final de la apertura de los datos. Es decir, no solamente basta con darlos a conocer, sino que las personas lo tienen que reutilizar. ¿Quién los puede utilizar? Los ciudadanos. En este caso también existen colectivos reutilizadores, los cuales desarrollan aplicaciones, plataformas, otro tipo de proyectos. Investigadores y personal académico, que también es muy importante que conozcan todo este tipo de información. Sector privado, incluso utiliza todo este conjunto de datos para toda una serie de elementos, en este caso que también puede ser con fines lucrativos, como señala en la parte de arriba. Las propias instituciones del sector público y gubernamental, hay algunos indicadores que se hacen de manera compuesta, por ejemplo, y organizaciones de la sociedad civil, incluso en términos de monitoreo y seguimiento. También muy importante, y teniendo en cuenta la relación que tiene con la maestría, la cual ustedes están estudiando, es saber para qué se reutiliza. Uno de ellos, por ejemplo, es el desarrollo de aplicaciones
y productos para usuarios finales. El otro, que es una tendencia que ha sido muy relevante, que es el periodismo de datos, que es una disciplina en la cual se han incorporado los principales medios de comunicación con el objetivo de ofrecer representaciones de la información comprensibles e intuitivas. Y para esto, bueno, nos ayudan bastante el uso de las tecnologías de la información en la comunicación, pasando de lo que ya teníamos como medios tradicionales. Actualmente estas plataformas de Internet nos permiten manejar otro tipo de datos. De hecho, la recomendación, más allá del aspecto de lo que conocemos en el ámbito de periodismo, ayuda mucho siempre a saber la parte de desarrollo web. Esto les comento yo porque estudié la parte de ingeniería en software, pero aprender desarrollo web o el aspecto de programación o manejo de datos les abre muchas puertas, porque más allá de conocer el aspecto de periodismo, nos permitiría trabajar con visualizaciones interactivas, comprender otro tipo de mecanismos que puedan ser en este caso atractivos, sobre todo teniendo en cuenta cómo los ciudadanos encuentran la información de primera mano. Por ejemplo, en las redes sociales, ustedes habrán dado cuenta que muchas de las personas cuando ven una noticia, en ocasiones nada más ven el título y con base en eso reaccionan. Pocas personas van y dan clic a la nota o lo leen, y sobre el título ya empiezan a generar toda una serie de comentarios. Entonces, bueno, nos sirve mucho en ocasiones encontrar ciertas infografías de manera que el contenido sea más directo. En un momento vamos a ver este tipo de cuestiones. La otra se puede utilizar para hacer estudios estadísticos, socioeconómicos. Perdón, de igual forma, el desarrollo de productos intermedios para reutilizadores. ¿Cómo son las visualizaciones atractivas? Por ejemplo, a través de infografías. Como les mencionaba, en ocasiones cuando estamos dando a conocer contenido a través de redes sociales digitales, ayuda más este tipo de visualizaciones a generar el contenido, como les mencionaba en las notas, por ejemplo, el título, y las personas solamente ven ese tipo de información. Entonces las infografías pueden ser un contenido atractivo que nos permite entender esta parte de la información. Perdón. Bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando procesamos todo este tipo de información? Todo lo que nosotros hemos estado señalando recae solamente en esta parte, que son los datos. Tenemos de manera general datos que pueden ser abiertos o no abiertos, o con este contexto de apertura. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos datos no solamente se tienen que quedar ahí, se tiene que procesar en información, y esa información hacia el ámbito del conocimiento. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Si gustan hacer las preguntas por chat o presencial. Creo que no hay dudas todavía, maestro Ángel. De acuerdo, es que en ocasiones siento que voy muy rápido, entonces nada más para hacer la Yo nada pausa. más pediría que al final, no sé si esté considerado hacer algún recorrido sobre datos abiertos, como por ejemplo lo de COVID. De acuerdo, sí. Que platicabas, ¿no? Que se puede saber no nada más lo que dan en las conferencias, sino con mucho nivel de detalle, ¿no? De acuerdo, sí, lo podemos observar. De hecho, podemos ocupar ese ejemplo. Nosotros podemos tener todo el conjunto de datos, pero como tal un dato no nos dice nada, solamente puede ser un dígito, puede ser un tipo de información. ¿Qué es lo que pasa como tal con esos elementos? Lo puse aquí como de una manera muy gráfica. Esos datos nosotros los podemos categorizar y convertirlo en este ámbito de la información. Pero esa información la tenemos que procesar al aspecto de conocimiento. Perdón, creo que aquí el profesor Guillermo López, no sé si quiere comentar algo, y que no se me vaya a ir por ahí la participación. Sí, es la manita. Sí, gracias por verla, no lo había visto. Guillermo, Hola. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la oportunidad de este seminario. Pues me estoy enfrentando a muchas dudas, ¿no? Porque sí me toca hacer mucho el procesamiento de datos. Tengo varios comentarios, no sé si
unos 4 comentarios, o bueno, iniciar con uno, nada más ahorita por el Los momento. 4 Sí, Preguntarle si hay algún curso diplomado ahorita o no sé si maestría, pero algo que pudiera yo tomar o algunos compañeros de la redacción que conozco sí. para esta relación entre periodismo de datos y visualización. Te quiero decir que yo sí he sufrido mucho, me he enfrentado a 17, 16 meses de estar viendo datos todos los días, ¿no? Por ejemplo, los famosos datos del exceso de muertes en el registro civil de la Ciudad de México, ¿no? En donde pues me dijeron, ¿sabes qué, Guillermo? No los vas a encontrar porque prácticamente los escondimos, ¿no? O sea, no los vas a encontrar y no te los vamos a dar. Así me dijo el encargado de comunicación de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, ¿no? O sea, a eso nos enfrentamos, profesor, a la negativa directa, y luego resulta que sí estaban ahí los datos del exceso de muertes en el registro civil de la Ciudad de México. Entonces, pues hubo un par de personas que pudieron hacer un procesamiento y hasta les dieron una portada en el Washington Post, un matemático, una matemática, y finalmente lo sacaron, ¿no? Y concluyeron que, por aquí tengo el dato, que había un exceso de muertes en la Ciudad de México en los 5 primeros meses del 2020 de 8,000 muertos, ¿no? O sea, ya había ahí un aumento en las muertes por COVID ya comprobada, ¿no? Y luego le pusieron el sistema para bloquearte la información de otra manera. Lo que hicieron fue ponerle la opción esa de que tienes que decir que no eres un robot, ¿no? Sí, sí, sí. Pues para ya no poder procesar la información. Pero pues muchas veces tu servidor está checando acta por acta, tuve que checar a veces acta por acta de función para ver, o sea, a llegar a esa locura, ¿no? Estar checando acta por acta y ver que periodísticamente está ocurriendo algo ahí, ¿no? Entonces, pues dejarte por el momento esta pregunta, y pues muchas gracias, porque sí es uno de los temas en que siento que hay mucho por aprender y que tengo muchísimas dudas y de cómo poderlo llenar estos huecos, ¿no? Muchas gracias por tu presentación. Sí, no, gracias a usted, profesor. Y le comento, cuando se requiere este tipo de información, porque el contexto de datos abiertos va más hacia la transparencia proactiva. Son aquella información como tal que el gobierno proporciona más allá de lo que está obligado. El tipo de información, por ejemplo, que comenta, en ocasiones es más susceptible ya hacer la solicitud vía Plataforma Nacional de Transparencia. Y en caso de que no nos hagan llegar esa información, incluso nosotros podemos meter una queja y como tal hacer el escrito de manera que nos den esa información, la cual sí se puede como tal localizar. Siempre como tal la vía es la parte institucional, sobre todo en esta parte, cuando recurrimos a la Plataforma Nacional de Transparencia. Y como tal, el INAI también es una institución que ayuda en toda esta parte del proceso para conocer ese tipo de información. Entonces, como bien señala, en ocasiones la información sí la tienen, solamente es cuestión como tal de realizar la parte de la solicitud. Si hay como tal una negativa, también se puede establecer los recursos a través de la plataforma. Viene una opción de queja y como tal se lleva esta parte con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en la cual puede como tal recibir este elemento. Entonces, sí, ahí la recomendación es hacerlo vía Plataforma Nacional de Transparencia. Maestro Ángel, preguntó también sobre cursos. Ah, cierto. Sí, de los cursos, en ocasiones son un poco más focalizados hacia la parte de datos abiertos de manera general. Hay un curso que salió apenas, permítame un momento, le completo la pantalla y de hecho lo guardé para compartírselos, que y les voy a compartir por aquí el link. Muchas gracias, muchas gracias. Está por aquí. No sé si todavía se pueden inscribir, tengo entendido que sí. Ok. Pero es este curso que se llama Introducción al Periodismo de Datos, cómo encontrar y procesar grandes volúmenes de información, que se lleva a cabo entre la Universidad de Texas con el apoyo de Microsoft. Entonces, es uno de los cursos que como tal tienen estos elementos de concatenar tanto la parte del periodismo como el procesamiento de la información.
Este es uno de los que encontré de forma más reciente sobre este elemento. Sí, Y tiene poco que inició, si no me recuerdo, el 19 de julio, sí. hace 2 días. Pero yo imagino que todavía Está fresco, está reciente. se puede todavía tomar como tal el curso. Muchas Otra de la gracias. recomendación, incluso más allá de cursos como tal enfocados en el ámbito del periodismo, son aquellos en el manejo de ciertas plataformas. Por ejemplo, la plataforma de Microsoft, de Power BI, nos permite comprender toda esta parte de la visualización de datos. O la otra recomendación, y esa siempre les comento de manera general a muchas de las disciplinas, aprender la parte de introducción a la programación. Eso nos va a ayudar bastante, porque hay ocasiones en las que todo este tipo de información que nosotros tenemos, Excel no nos da. Por ejemplo, todos los datos que están de COVID actualmente, quizá los que teníamos hasta mayo, abril del año pasado, los podíamos procesar, pero los que tenemos hasta el día de hoy, que son millones y millones de datos, Excel ya no nos da como tal para hacer ese procesamiento. Entonces, podemos hacerlo a través de otras herramientas, de sistemas gestores de bases de datos, aprender plataformas como Python, por ejemplo, o esta plataforma de R, siempre son de mucha utilidad tanto para la explotación como para la visualización de los datos. Entonces, bueno, sería, no sé si respondí a la duda. Evidentemente, si yo tengo conocimiento de otros cursos, no sé si se les puede hacer llegar con la maestra Guadalupe Gutiérrez y Sí. con mucho gusto se los Claro, voy a conocer. maestro, con mucho gusto. De todas formas, tuvimos también un webinar pasado de periodismo de datos con un redactor de El Economista. Ujú. Y dentro de la maestría estamos organizando un curso de periodismo de datos también. Entonces, Ya, esperemos qué bien. también. Perfecto, muchas gracias. Ahora, otra pregunta, profesor Ángel. ¿Cuál sería el enganche entre los datos y el contenido periodístico, entre ese procesamiento de datos? Yo, por ejemplo, no sé ni siquiera cómo manejar unos datos CBS o estos datos Sí. que vienen para ser procesados. O sea, ¿qué se necesita? ¿Alguien que sepa estadística, alguien que sepa programación, o un matemático, un ingeniero? O sea, un periodista sí, pero ¿qué más? De acuerdo, voy para allá. De hecho, viene también la parte de la Muchas gracias. presentación, Muchas gracias. porque traté de, como tal, de concatenar esta parte. Esta parte sí es un poco complicada en términos de cómo la tenía que explicar, porque yo de formación tal cual no soy periodista, llevo más la parte del manejo de datos en términos de ingeniería de software, o en el caso de administración pública me voy a enfocar más en me enfoco más en la parte de digitalización. Pero ¿cuál es lo que permite conectar como tal estos datos y como tal los datos abiertos con la parte del periodismo? De hecho, estuve revisando ahí algunas cuestiones también relacionadas. Primero, los datos que nosotros tenemos que ocupar o que tenemos que utilizar. Mencionábamos todo este proceso de datos, información y conocimiento. El primero es que la información sea confiable. La ventaja que tienen esos datos abiertos es que tenemos como tal el respaldo de estas plataformas que garantiza que la información sea confiable. En casos como en el del INEGI, estos formatos sí vienen incluso validados con una palomita de color naranja, que nos permite establecer que esos datos son confiables. El segundo, bueno, es una información que está evidentemente documentada. La tercera, que sea entendible para el ámbito de cómo se maneja la información, incluso en el aspecto del periodismo, o me llama mucho la atención incluso la línea de investigación que sigue la maestra Guadalupe Gutiérrez. Por ejemplo, divulgación de la ciencia es un proceso muy complicado. ¿Cómo hacemos que en el ámbito científico un lenguaje que tenemos de manera muy especializada se llegue a dar a conocer como tal hacia los ciudadanos, con un lenguaje como tal entendible? Otro, que tenga una visualización atractiva, y eso es muy importante para captar la atención de la persona de la cual estamos obteniendo la información. Que sea oportuna, y por aquí me voy a detener un poco en lo que es la parte del uso ético. Más allá de la información que nosotros llegamos a tener, es muy importante que su explotación y reutilización sea usada con estos fines éticos para que se pueda garantizar su uso. Ahora, ¿cuál es la vinculación? Una vez que nosotros tenemos esos datos abiertos, nos permite, incluso en el ámbito del periodismo, llevar a cabo visualización de datos y establecer un mejor proceso de comunicación hacia la persona a la cual le vamos a otorgar este tipo de información. Como mencionaba, todo este proceso de infografías, videos y otra serie de elementos. El segundo aspecto es información que ayuda a las personas a comprender un fenómeno social. Elementos, por ejemplo, como el de COVID,
es muy importante darla a conocer de la forma que sea más, bueno, de forma que ellos lo puedan comprender mejor. Y de esta forma también puedan tomar decisiones. Los datos son el insumo para la toma de decisiones en cualquier disciplina, sea en este caso en administración pública, sea en el ámbito del periodismo, son el insumo básico que nos permite tomar decisiones. El otro de los elementos, también estos datos nos sirven para un proceso de verificación. Actualmente estamos en un proceso en el cual, pues bueno, ya se ven involucradas estas famosas fake news y que también nos permiten corroborar esa información. Si nosotros encontramos datos, por ejemplo, en términos de el ámbito de seguridad y lo queremos corroborar, podemos recurrir hacia las páginas gubernamentales y verificar si evidentemente esa información es cierta o no. El otro es el monitoreo y seguimiento que se lleva a cabo en términos de las políticas públicas y no menos importante, siguiendo el paradigma del gobierno abierto, es el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. También nos sirve para que en este caso nosotros veamos con nuestros representantes de qué manera pueden como tal rendir cuentas. ¿Cómo se lleva a cabo todo este proceso? Sí, en esta parte logro responder la duda que tiene el profesor. Si bien está relacionado con la parte del periodismo de datos, todo este proceso que se lleva a cabo tiene un enfoque multidisciplinario. De hecho, es uno de los elementos muy importantes cuando se analiza el aspecto de datos. En algunos equipos multidisciplinarios, sí, evidentemente tenemos una persona que conoce la parte estadística, que conoce la parte de programación, que nos permite como tal reutilizarlo. Pero incluso cuando llegan a tomar algunos cursos de este tipo, nos mencionan el programador tampoco lo sabe todo, nos va a desglosar cierto tipo de información, nos va a dar la información que pueda ser de más utilidad. Pero, ¿qué es lo que corresponde en este caso a las personas que van a difundir o dar a conocer este tipo de información? De hecho, lo mencionan de una forma más simple, que es cómo contamos una historia con esos datos. De qué manera nosotros podemos generar una visualización, otro tipo de elementos a través de los cuales se puedan dar a conocer. Como mencionaba, bueno, aquí de hecho viene el rol del periodista, del programador o de las personas que son especialistas en ese tema. Ahí mi recomendación, si bien, por ejemplo, en este caso, que es una maestría enfocada al periodismo, como les mencionaba, siempre aprender programación, aprender la parte de desarrollo web o aprender una tecnología ayuda bastante. Es una parte muy importante que a ustedes les va a ayudar a procesar esa información, de manera que si bien no vamos a hacer la tarea del programador, en algún momento nosotros vamos a requerir información de manera muy rápida y saber estas plataformas, pues bueno, nos van a ayudar en este aspecto. Entonces, bueno, hay que entender como tal cómo viene todo este proceso de información, de dónde vienen esos datos, hay que obtenerlos, hay que procesarlos, y para comprender esos datos, pues bueno, como tal, lo importante es contar esa historia, presentar esos datos en notas, generar aplicaciones, llevar a cabo procesos de visualización de datos. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil que incluso se enfocan precisamente en este aspecto. ¿Cómo hacemos llegar esa información, en este caso, hacia la comunidad? Hay otro que es un poquito más resumido, que nos habla de, en primer lugar, hay que obtener los datos, el acceso a la información pública, que esto corresponde a, bueno, sobre todo en datos abiertos gubernamentales, hacia las instituciones de sector público, saber leer esos datos y utilizar de forma adecuada las herramientas, armar una historia y transmitir esos datos de forma adecuada. Les voy a mostrar un ejemplo, ustedes me lo permiten, de cómo en algún momento ocupamos estos datos derivados de COVID. En el caso, por ejemplo, de administración pública. Y de hecho viene muy interesante el tema porque, pues bueno, actualmente... Maestro Ángel, sí. Perdón, nada más quisiera agregar la respuesta que le dio al maestro Guillermo, que quizás lo más simple y con lo que puede empezar uno como periodista es Excel. Yo recuerdo que yo tomé una clase con usted sobre esto de datos abiertos y nos enseñaba a sacar pues, investigaciones y después posiblemente convertirlas en textos periodísticos, ya nos tocaba a nosotros, sobre el SAT, ¿no? Sacar datos abiertos del SAT o en general, y lo hacíamos desde Excel. Entonces no sé si sea como la recomendación más básica, digo que manejemos Excel para empezar desde ahí, no lo sé. Sí, cierto, maestra, tiene toda la razón. La herramienta que tenemos como insumo básico es Excel. Incluso antes de R o de Python, que son herramientas muy importantes, Excel de primera mano. Y de hecho, el complemento de Excel. Hay que reconocer que a veces sí.
nunca se nos dio un curso de Excel. O sea, si no lo tomamos por nuestro lado, reportero, redactor o equipo de trabajo, nunca se nos dio Excel. Quien lo sabe dominar, pues es porque viene de otra profesión, pero hay muchos periodistas que no manejan el Excel. O sea que sí hay que empezar por el principio. Gracias, profesora Guadalupe. Por Excel, sí, totalmente. Y hay gente que lo maneja, periodistas, yo conozco, yo no soy una de ellas, pero lo manejan de pies a cabeza y con eso logran hacer muchísimas cosas. De hecho, el webinar pasado que tuvimos de periodismo de datos, les enseñaba a hacerlo en Excel. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestra. De hecho, sí es una información muy importante. Incluso la versión más reciente de Excel ya nos permite hacer mapas interactivos. Nosotros agregamos los datos con las entidades federativas, los seleccionamos y de forma inmediata nos permite hacer mapas que anteriormente solamente eran con herramientas como R, como Python, por ejemplo. Entonces sí son algunos tipos de herramientas. Les voy a mostrar un ejemplo de nosotros cómo explotamos esta información y fue de septiembre del año pasado. Fue derivada de datos de COVID. Les voy a compartir, aquí tengo el sonido y voy a ampliar la parte de la pantalla. Bueno, voy a hacer aquí una pausa. Esta es una red de comorbilidades presentada en jóvenes de 15 a 24 años fallecidos con resultado positivo a SARS-CoV-2. Se hizo en septiembre, teniendo en cuenta esta idea de que muchos de los jóvenes, pues bueno, todavía salían, hacían todo ese tipo de cuestiones y no se preocupaban porque decían a los jóvenes no nos pasa nada. Entonces, en aquel momento surgió esta iniciativa de los datos públicos, dar a conocer de que, bueno, teniendo en cuenta estos datos abiertos, sí ha habido casos de personas de 15 a 29 años que lamentablemente fallecieron en aquel momento y que, bueno, es importante que los jóvenes conocieran esa información. Lo voy a dejar por el... Y bueno, como tal, este video que fue muy pequeño, tiene la intención propiamente de dar a conocer estos datos, vienen precisamente de datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología y tenían el objetivo en aquel momento, que era septiembre de 2020, de concientizar a los jóvenes de que incluso hay casos en los que no tenían comorbilidades y lamentablemente fallecieron. Cada cuerpo reacciona de manera muy distinta, no soy experto en la materia de salud, pero los datos sí nos reflejan como tales elementos. De hecho, viene muy importante el tema, sobre todo en esta tercera ola, en la cual está ocurriendo precisamente este fenómeno, y los datos precisamente nos permiten eso como tal, dar a conocer un tipo de elemento, dar a conocer como una especie de historia, incidir sobre la forma en la cual los ciudadanos entienden este tipo de fenómenos, y que, por ejemplo, los ciudadanos no van a entrar a todo el proceso de datos abiertos, sino que quieren conocer la información de primera mano, que es atractiva y que en este caso, pues bueno, les llama la atención sobre este tipo de temáticas. Y solamente para cerrar, esta parte de la gestión ética de los datos, cómo tiene incidencia en el ámbito del periodismo. Bueno, es muy importante que estos datos, como mencionaba, sean ocupados con este criterio de fines éticos. Aquí les voy a hacer una recomendación, que es una publicación, perdón, no les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Es una publicación que generó el BID, por aquí está, que se llama así, la gestión ética de los datos, por qué importa y cómo hacer un uso justo de los datos en un mundo digital. Este documento es muy importante porque sienta las bases a través de las cuales se pueden ocupar de una forma adecuada los datos que derivan de ciertos proyectos. De hecho, nos habla de ciertos desafíos, lo voy a explicar de forma muy resumida. El primero de ellos es la privacidad. Cómo manejamos los datos personales de una manera adecuada en el ámbito, en este caso, del periodismo, más allá de lo que nos mencionan en la parte de los datos abiertos.
los datos de manera general, cómo los podemos tratar de forma lícita, leal y transparente para este tipo de ámbitos. Siempre deben ser exactos, deben estar actualizados, debe garantizarse su seguridad con base en un criterio de seguridad de la información. El otro de los elementos es la discriminación algorítmica. Cuando se llegan a ocupar estos datos con distintos tipos en el ámbito de las aplicaciones, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, se pueden ocupar todo este tipo de datos, pero hay que tener en cuenta que la persona que programa o desarrolla o genera este tipo de aplicaciones puede tener un sesgo. Detrás de un programa o de un algoritmo siempre está la forma en la que piensa el programador. Entonces es muy importante también entender esta parte de la discriminación algorítmica y de qué manera puede afectar este tipo de procesos de manera que tome una decisión de forma más adecuada. Y el tercero tiene que ver con la opacidad, la falta de transparencia que se tiene en el sistema de datos, que supone como tal un problema que afecta no solamente al ámbito de la apertura, sino también como tal a la calidad de la democracia y la confianza que se tiene en las instituciones. Puede ser de tres tipos. Una es la opacidad intencional, cuando, por ejemplo, un algoritmo no es transparente por motivos relacionados con la propiedad intelectual o cuyo funcionamiento puede afectar alguna serie de elementos en el ámbito institucional. La otra es la opacidad analfabeta. Ocurre debido a la falta de competencias técnicas de las personas que son afectadas para atender el funcionamiento de los algoritmos. O tenemos aquella que es intrínseca, que ya tiene que ver como tal con el desarrollo de estos programas. Por ejemplo, aquella que surge de la dificultad de explicar los procesos algorítmicos en los que participan redes neuronales complejas. Por ejemplo, hay elementos en redes neuronales donde nosotros tenemos que incluir toda una serie de variables, pero como tal la red neuronal va teniendo como este proceso de caja negra y nos va a ofrecer un resultado. Entonces aquí tenemos un proceso también que está relacionado con el ámbito de la opacidad intrínseca. Entonces, bueno, estos son elementos que nos permiten como tal entender la parte de datos abiertos. Traté de hacerlo lo más resumido posible y relacionarlo con el ámbito de la parte del periodismo de manera que se pudiera entender en este ámbito. Pero no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario en términos de este tema. Sí, ¿alguien tiene dudas? Puede ser por chat o puede ser en vivo. No sé si en lo que se animan pudiera yo como persona de este lado, ¿no? Como formada en el periodismo, poder contar la experiencia. No me especializo en datos abiertos. La primera vez que escuché sobre ello fue con el maestro Ángel. Y lo que yo aprendí fue aprender Excel, aprender de dónde puedes sacarlos, que casi la mayoría de las instituciones gubernamentales tienen datos abiertos. Y una cosa más que creo que no se ha dicho, maestro, es hay grupos especializados en gobierno, e-gobierno, a los que a lo mejor los periodistas pueden acudir. No sé si nos pudiera contar como un poquito de eso. En el gobierno hay grupos especializados, equipos, ¿no? Esa área. Sí, así es. En el ámbito gubernamental, de hecho, lo que se promueve es el aspecto de digitalización. En el caso de México, por ejemplo, en el gobierno de México, teníamos anteriormente una estrategia digital nacional. En este sexenio ya no se promulgó una estrategia digital nacional, pero en el anterior, que era la versión 2013-2018, sí teníamos esta iniciativa que contemplaba 5 objetivos y 5 habilitadores. De hecho, uno de los habilitadores era precisamente el de datos abiertos. Y estos grupos de los cuales habla la maestra Guadalupe, que son muy interesantes, son, por ejemplo, a través de los cuales se lleva organizaciones conocidas como los laboratorios de innovación o los famosos hackatones. Incluso la misma UNAM llegó a impulsar ese tipo de proyectos o proyectos de crowdsourcing. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por ejemplo, la institución da a conocer todo un conjunto de datos y lanza como tal un reto. También en Secretaría de Hacienda lanzaron ese proyecto, retos públicos. Dan a conocer los datos y con base en esos datos, tú ve qué aplicación sacas o qué uso le puedes dar. En ocasiones se realizan aplicaciones móviles, plataformas que llegan a ser muy interesantes. Por ejemplo, hubo proyectos importantes. Ustedes habrán escuchado este fenómeno de las personas desaparecidas. Y decían, ¿de qué manera es más fácil encontrar a personas desaparecidas? ¿A través de las redes sociales digitales o si hacemos el procesamiento a través de la institución gubernamental? Pues muchos vieron que tenía mayor incidencia como tal en este caso, o era más directo a través de las redes sociales digitales. Damos a conocer todo el proceso del banco de personas desaparecidas. ¿Qué podemos hacer? Podemos llevar a cabo proyectos de georreferenciación, se pueden desarrollar aplicaciones móviles que además de involucrar al gobierno, también involucran la perspectiva ciudadana, en la cual existe también colaboración con la academia. Ha habido también algunos colectivos
incluso en el ámbito de periodismo. Ustedes habrán visto, por ejemplo, el mapa sobre feminicidios, por ejemplo, que se hizo a través de Google Maps. Entonces se da a conocer todo este tipo de procesos y nosotros lo podemos reutilizar a través de un mapa. ¿Por qué es más interesante? Porque en ocasiones no basta solo con ver una gráfica, en ocasiones nos sirve más ver un mapa. En el caso de las redes de COVID, por ejemplo, yo les mostré una red, que es incluso la materia que imparto la parte de licenciatura, análisis de redes sociales, y que, bueno, los datos como tal nos sirve para explotarlos o reutilizarlos de diversas formas, como tal no solamente, como mencionamos, en la parte de Excel, sino también en aplicaciones móviles y demás. Ahora, muchos de ustedes quizá también estarían interesados en participar en estos hackatones, y es un comentario muy importante. Cuando se realizan estas iniciativas de hackatones u otro tipo de elementos, no solamente participan personas de informática. En ocasiones nos quedamos con esa idea, pero no es así. Las personas de informática en ocasiones conocemos más el ámbito técnico, pero siempre hace falta alguien que sepa la parte jurídica, cómo entender ese elemento de los datos, alguien que sepa contar una historia y que lo sepa difundir y comunicar de forma adecuada. Entonces, en estos equipos multidisciplinarios sí es muy importante el aspecto del periodismo, el manejo que ustedes tienen de la información, porque, como les comento, si solamente estamos en un equipo totalmente técnico, seguramente va a tener algún sesgo, algún rezago, una forma incorrecta de comunicarlo. Entonces, sí es muy importante incluso que ustedes participen en este tipo de iniciativas. Entonces, son ese tipo de grupos, los laboratorios de innovación, las estrategias de digitalización, retos públicos, hackatones, les llaman, en los cuales ustedes podrían participar. Muchas gracias, maestro Ángel. ¿Alguna pregunta más? El maestro Guillermo está preguntando por el mail. Y aquí pongo el Twitter también del maestro Ángel. Recuerden que, pues bueno, estos webinars, sobre todo tan especializados, son como una embarrada, como un panorama para que nosotros nos animemos a entrarle más. De ninguna manera decimos que es fácil, de verdad que no, pero eso te ofrece otro panorama como periodista y los datos están ahí, hay que saber explotarlos, ¿no? Y como decía el maestro Ángel, cuando no te los dan, puedes acudir a la forma legal, ¿no? Yo he trabajado en el gobierno y he visto cómo se tiembla en el gobierno cuando hay una solicitud, porque se tiene que responder solicitud de información. O sea, legalmente, si no se responde la solicitud de información, es un problema, ¿no? Entonces, pues no sé si hay alguna duda para cerrar este interesante webinar. Sé que hay muchas dudas para quienes es su primera aproximación al tema, pero bueno, ahí dejamos por lo pronto el Twitter del maestro Ángel, dejamos su correo, busquen en YouTube de la Universidad de la Comunicación este webinar de periodismo de datos, se llama Pablo Ángel Rosales, me parece también, del economista, y bueno, pues ahí vamos juntando los elementos y vamos preparándonos. ¿Alguien más que tenga algún comentario o duda? Maestro Guillermo, no sé si quiera decir alguna de las suyas antes de irnos. Creo que no. Creo que a mí me faltó, creo que a mí me faltó responder una duda del profesor Guillermo, que fue cómo encontramos esos datos de COVID, los datos abiertos, cómo viene, que es muy importante saber cómo viene como tal esos elementos. Sí, aquí estoy, sí, sigo escuchando, estaba tomando tu correo antes de que cerraran el seminario, dije, lo tengo que tomar porque se cierra y luego ya no sé cómo encontrarlo. Ya no se puede. Sí. Y les comento, bueno, les voy a compartir la pantalla. Los datos abiertos de COVID vienen así, por ejemplo. En ocasiones, bueno, tenemos la duda de cómo vienen. Un formato de valores separados por comas. Como les mencionaba, nosotros lo podemos abrir incluso en un bloc de notas. Así viene un CSV. Este es un formato de valores separados. ¡Qué horror! Entonces, nosotros lo podemos abrir en un bloc de notas, lo podemos abrir en un archivo de Excel. Por ejemplo, en este caso, si yo lo abro en un archivo de Excel, ya vienen aquí. En este archivo de Excel nosotros encontramos, pues bueno, la fecha de actualización y solamente vienen puros números. Para entender esos números, nosotros tenemos que recurrir en criterios técnicos siempre a dos elementos. Uno que es el descriptor, que nos va a señalar en términos de los encabezados a qué se refiere cada uno de ellos. Y otro que son los catálogos. Por ejemplo, si nosotros en entidad vemos un 15, no sabemos qué es ese 15, tenemos que irnos al catálogo, por ejemplo, catálogo entidades, y vemos que 15 es la Ciudad de México, por ejemplo. Perdón, el Estado de México. Ciudad de México es la 9. Y así, pues, bueno, nosotros ir encontrando todo este tipo de información.
Y si les interesa esa parte de cómo encontrar la cuestión de datos abiertos, hace un poco más de un año se dio un curso en el Centro de Estudios en Administración Pública. Todavía lo pueden visualizar en Facebook. Fue en 2 sesiones y ahí explicamos cómo explotar la información estadística. Igual, si quieren, con gusto se los puedo compartir. Es un curso que se dio de manera general incluso para alumnos de FES Acatlán y para alumnos de la facultad. Y ahí lo que explicamos ya es esto con mayor detenimiento, incluso de qué forma nosotros podemos encontrar datos del INEGI, de Catálogo Nacional de Indicadores, de qué forma nosotros podemos ya entender los datos que tiene como tal la plataforma de COVID. Entonces, igual, si quieren, con mucho gusto les comparto la información, es público, lo pueden en este caso visualizar, se quedó como tal grabada la clase en el Facebook del Centro de Estudios. Muchas gracias, maestro Ángel. Pues vamos a cerrar el webinar. Estuvo súper interesante, creo yo. No se preocupen si hay muchas dudas. Se trata de eso, de poder entrarle como a estos temas. Les agradecemos mucho a todos los asistentes que hayan estado aquí. Aquí están nuevamente los datos del maestro Ángel, que es uno de los expertos en esto. Tiene las dos formaciones, social y de ingeniería. Entonces, bueno, pues súper interesante. Dice José, gracias por la información. Desconocía que había un condensador de datos abiertos de los diferentes gobiernos. Es muy útil, siempre y cuando la información esté actualizada de parte del emisor. Sí, totalmente, ¿no, maestro Ángel? Sí, hacia la parte de la actualización, como mencionaba, que la información sea oportuna, es muy importante. Por ejemplo, los datos COVID se actualizan día con día. Me parece que a las 5 o 6 de la tarde ya encontramos la información del día anterior. Entonces, sí es muy importante el comentario que nos hace. Actualización, claro. Bueno, pues le agradecemos mucho, maestro Ángel, a ustedes también. Síganos en las redes de la Universidad de la Comunicación de Posgrados, en Facebook Posgrados UC. Les adelanto cuál va a ser el siguiente webinar, que tiene que ver mucho con esto. Aquí les pongo. Va a estar a cargo de la Policía Cibernética de la Ciudad de México y se llama Prevención de Delitos a través de Internet. Y bueno, pues va a ser el próximo 29 de julio a las 6 de la tarde. Va a estar también buenísimo porque nos van a dar, según como tips sencillos para cómo proteger nuestro celular, nuestra compu, etcétera, etcétera. Dice José, en la Cámara de Diputados tiene su última actualización hace 3 años. Sí, lamentablemente, pero lo puedes pedir por solicitud, ¿cierto, maestro Ángel? Lo puedes pedir por solicitud. Sí, como tal, cuando no encuentren una información que esté actualizada, se puede hacer vía Plataforma Nacional de Transparencia. Les voy a compartir el link. De veras, yo me he llevado muchas sorpresas, Guadalupe, profesora Guadalupe, profesor Ángel. ¿Sí? Con las solicitudes de información me llevan muchas sorpresas, porque a veces las dependencias que pienso que menos van a contestar son las que contestan de inmediato y con más rigor. Por ejemplo, la Sedena, ¿no? Hice varias solicitudes. Y las dependencias que pienso que van a contestar de inmediato y con más claridad son las más enredadas, como me pasó con la Lotería Nacional, ¿no? Medio año, 8 meses pidiéndoles una información y nunca la dieron. Claro, sí debe de ser, maestro Guillermo, pero bueno, están obligados a contestar este tipo de solicitudes, totalmente. Incluso si no les proporciona la información como ustedes la especificaron, pueden llevar a cabo el proceso de queja. También en la Plataforma Nacional de Transparencia viene un botón que dice queja y ustedes explican el por qué no les otorgaron la información que ustedes solicitaron. Por ejemplo, que han solicitado, me ocurrió en una ocasión, datos sobre datos derivados de una encuesta que fue la de Clima y Cultura Organizacional. Me mandaron datos generales por institución y yo pedí el desglose. Entonces metí la queja a través del cual menciono, con base en tal y tal cuestión, solicito la información que fue solicitada con tal desglose y respondieron casi a la semana más o menos. Pero sí, entonces cuando tengan algún tipo de, en este caso, de solicitud sobre información muy específica, la pueden hacer como tal el gobierno, como mencionaba, siempre y cuando no sea información de datos personales o de seguridad nacional, pueden hacer esa solicitud y el gobierno está obligado a darles esa información. Si no se las otorga como ustedes lo solicitaron, también lo pueden hacer en este caso a través de una queja para que el INAI pueda realizar una intervención. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora sí ya cerramos para no quitar más tiempo al maestro Ángel y a todos. Los seguimos invitando a estos webinars gratuitos y la siguiente nos vemos con la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Un abrazo a todos, maestro Ángel, nuevamente gracias. Bonita tarde para todos. Gracias a ustedes, mucho gusto saludarlos. Adiós. Hasta luego, que estén muy bien, buena tarde.